con Gaspar Domínguez y después seguimos porque Gaspar tiene no mucho tiempo. Es actualmente vicepresidente de la Convención Constitucional. ¿Cómo estás, Gaspar? Buenos días. ¿Qué cuentas? Buenos días, Daniel Stingo, el desordenado del ciclo. Yo sabía que le iba a decir, yo ya sabía. Le dije ayer en la pauta, lo va a decir. Es muy cierto Oye, eso, Gaspar. Siempre nos desordena todo. Yo te apuesto que Daniel era el típico estudiante que tenía hojas y hojas de anotaciones negativas. Apuesto, confiéselo, Daniel. A ver, convengamos en que nos mandamos un mensaje cuando tú estás arriba, muy formal, y yo abajo, y me dice, ya, cálmate, baja 2 cambios. Porque estoy cerca. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Oye, bueno, qué alegría de tenerte acá en La Voz de los que Sobran. Para todos los que no saben, Gaspar es médico. Él trabaja... Salubrista, como la mitad del gabinete del presidente, parece. Sí. Parece, ¿no? Sí. Y trabaja en Palena. Ahí está instalado antes de ser elegido convencional. Trabajando con gente, con los más necesitados, más pobres por allá. Y bueno, contentos de estar acá contigo esta mañana y que nos hayan aceptado la invitación, pues, Gabriel. Gaspar, es que Gabriel es un bonito nombre, pero tú te llamas Gaspar. Gabriel es el presidente, bueno, puta que ando bien. ¿Alguna pregunta? Este es el vicepresidente. Claro, el vicepresidente, Gaspar. Oye, bueno, la primera pregunta que nos hicimos anoche en pauta para preguntarte, Gaspar, es porque obviamente hay un cambio de estilo, hay un cambio de personas en la convención. ¿Qué es lo que ustedes, con la presidenta María Elisa, quieren imprimir en esta segunda etapa de la convención, a diferencia de lo que fue la presidenta y el vicepresidente, la Elisa Loncón y Jaime Baza, digamos? La principal diferencia, a mi juicio, Daniel, es que la tarea que estamos enfrentando es de una naturaleza muy distinta. Porque la primera mesa tuvo la gran y desafiante tarea de parar una institucionalidad donde no había nada. Sí. Acuérdense que cuando llegamos no había internet, no había basurero, no había nada. Y la primera mesa tuvo en el fondo que levantar la estructura básica. Y lo hicieron muy bien. Terminamos con un reglamento, terminamos con comisiones, secretarías técnicas, secretarías de participación y con la infraestructura andando. Y ellos de alguna manera nos entregaron la posta a este trabajo constituyente para hacer uso de esta infraestructura que ya estaba hecha y poder empezar básicamente a favorecer el clima para poder construir la propuesta de texto constitucional. Entonces yo creo que es natural que hay un cambio, pero ese cambio yo lo atribuiría más que a las personas, que por cierto todas las personas somos distintas, principalmente a la naturaleza de la tarea, porque esta tarea de esta segunda parte está más vinculada también con el proceso de salida, por eso estamos muy interesados en mejorar las comunicaciones y también de favorecer un clima interior de diálogo. Por eso hemos sido muy enfáticos en tener un liderazgo amable, transversal, para poder incorporar a toda la discusión. Me parece. ¿Ale? Perdón, es que estaba terminando de mandar un par de cositas por aquí. Oye, Gaspar, qué bueno tenerte acá. Y tú hiciste una alusión que me gusta mucho y que tiene que ver con que hay muchos ministros en este gabinete nuevo que son salubristas. ¿Qué tienen los salubristas? Que pueden estar en diversos puestos, que son, porque, por ejemplo, tú estás en la vicepresidencia de la Convención Constitucional, que es muy importante, y además dejando contentos y contentes a muchas personas. Entonces, ¿qué tienen? También estamos todos muy contentos por Isquia Siches, por ejemplo, en el Ministerio del Interior. ¿Qué te parece? Y la presidenta de la Convención también. Es dentista. También. Entonces, ¿qué tienen y por qué pueden asumir distintos puestos esta profesión? Lo más importante es que la gente que nos escucha pueda, de alguna manera, comprender que la salud de las personas no depende de tener buenos doctores y tener buenos hospitales. La salud de las personas depende de las condiciones de vida en que las personas nacen, crecen, trabajan y se desarrollan. Por ejemplo, si hubiera una familia que tiene un hospital así pero increíble, excelente, donde no hay lista de espera, que tiene todas las tecnologías, todos los especialistas a media cuadra de su casa, pero en esa casa no hay agua potable, las condiciones de vivienda son pésimas, nadie tiene trabajo, hay violencia de género, violencia sexual, abuso de droga y tantas otras situaciones de vulnerabilidad, las personas gozarán de una muy mala salud. Entonces, esa comprensión profunda de que la salud es un fenómeno complejo que depende
en su mayor medida, de cosas que están fuera de los hospitales, es lo que se preocupa de estudiar la salud pública, que es lo que se llama los determinantes sociales de la salud. Entonces creo que de alguna manera el enfoque sanitario es una forma más bien de mirar los problemas. Entonces cuando queremos construir un puente que une a Chiloé con el continente, pensemos, bueno, ¿cómo incide ese puente en la salud de las personas? ¿Va a dar más trabajo? ¿Va a permitir que la gente se traslade más rápido a los hospitales? ¿Cómo afecta el medio ambiente de la gente que vive en Chacao o de la gente que vive en Ancud? Entonces, de alguna manera, es como el enfoque quizás de género o como otros enfoques que tienen que ver con una manera, unas gafas para ver los problemas. Y en ese sentido, yo creo que desde la salud uno puede analizar cualquier fenómeno, pero por cierto, siempre conviviendo y conversando con otros enfoques también. Es como, claro, es como tener ese enfoque del buen vivir al final, ¿no? Que también viene mucho de los pueblos originarios. Así es. Pero hay un factor adicional acá que vimos también con la Lisa Loncón, que se busca personas no solo de pueblos originarios, también fuera del centralismo histórico de Chile. Y al final estamos buscando personas que representan regiones. Y una pregunta que quería hacer, Gaspar, es que además de que te has puesto como salubrista, como médico, te han puesto como médico rural, que el factor de la ruralidad ha sido muy importante en los últimos meses, sobre todo en la cuestión presidencial, por la diferencia entre la primera y segunda vuelta. Se hablaba mucho, y sigue hablando, de la dificultad de llegar a las zonas rurales con un mensaje de cambio. Se está pintando un poco las zonas rurales como unos lugares de oscuridad, de conservadurismo, de machismo. Entonces, le quería preguntar, como representante también de disidencias sexuales, como de varias luchas para cambios más profundos en la sociedad chilena, ¿cómo es eso de ser médico rural específicamente y la problemática de ruralidad en general en el debate público? Yo desde que egresé tomé mi mochila y me fui a trabajar a las zonas más aisladas de la región de los lagos. Probablemente soy el convencional que más tiene que viajar para llegar acá y nos peleamos el puesto con la Lidia González, que ella viene de Tierra del Fuego. Nos peleamos el lugar, pero yo viajo incluso un poco más que ella, lo conversamos el otro día, porque tengo que viajar varias horas para llegar a Chaitén, para tomar una avioneta que me lleva a Puerto Montt y ahí luego tomar un avión para Santiago. Bueno, la verdad es que cuando llegué a trabajar en zonas rurales fue una decisión mantenerme abiertamente homosexual. La pregunta que tú haces, Hassan, en relación a esto. Fue algo que lo conversamos en ese momento. Oye, pero ¿valdrá la pena hacerlo explícito en un lugar rural? Un poco pensando en esta construcción, ¿cierto? Claro. De lo que tú dices, de lo rural. Pero la decisión editorial fue mantener abierta y explícitamente mi homosexualidad. Y la verdad es que yo creo que eso también es una manera de hacer política de alguna forma. Porque en principio, mucha gente de esta zona rural, aislada, nunca había siquiera conocido a una persona que abiertamente dijera que era gay, y ahora resulta que el doctor del pueblo, el único doctor del pueblo además, era maricón. Entonces tenían dos opciones, o se atendían con él o no se atendían, porque para la otra opción era tomar un barco o un avión. Entonces de alguna manera enfrentarse a una realidad que ellos quizá o muchas personas no conocían, por cierto que se transformó en una posibilidad de aprendizaje para ellos y también para mí. Y finalmente fui ganándome el respeto y el cariño de las personas por mi labor profesional, y quizás los hombres muy conservadores de campo que en su vida se habrían interactuado con un homosexual, descubrieron que el doctor, que era homosexual, era muy bueno y se iban a hacer el tacto rectal con el doctor porque confiaban en la capacidad clínica del doctor. Entonces, de alguna manera, creo que lo que nos muestra esta experiencia vital, en el fondo, es que el hecho de conocernos, de mezclarnos, de conocer distintas realidades, elimina automáticamente o favorece la eliminación de los prejuicios, dado que se sustentan principalmente en no conocernos. Y creo que mezclarnos entre distintos nos hace muy bien. Ese es un mensaje que siempre está repitiendo Gaspar en la convención. Sí. Siempre está repitiendo el mensaje. Qué hermosa respuesta, Gaspar. ¿Qué quieres que te diga? Me encantó. Lo dice. O sea, no hay mejor manera de dar la lucha que ser un ejemplo de algo, un estereotipo de algo, y que demuestres, ¿no es cierto?, con el trabajo y con la interacción. Perdón, tengo que hacer la pregunta. Que hay que bajar esos prejuicios, ¿no? ¿Sí? Es que igual, ese ejercicio de ir a hablar con distintas personas que tienen prejuicios, igual se aplica en el debate en la convención. Yo pienso en los comentarios de Agustín Esquella sobre qué significa disidencias sexuales y todo eso. Por cierto, no hay que aprovechar esas oportunidades, no hay que desaprovecharlas, perdón. Por eso Agustín Esquella me mandaron el video de una organización de trans. Oye, mira, este viejo tal por cual, ¿cómo dijo esto? Y yo, o sea, en vez de retuitear, lo primero que hice fue ir a buscarlo,
y lo encontré, oiga, profe, mire, ¿qué le parece? ¿Le parece que lo conversemos? Sí, claro, por favor. Y él muy interesado además que yo le explicara. Yo le expliqué y me pidió alguna bibliografía para apoyar esa explicación y yo se la mandé. Entonces al otro día me dijo, oye, muy buena la explicación, ahora entiendo. Entonces creo que tenemos que aprovechar eso. Por ejemplo, yo en mi tierra he compartido con muchas comunidades huilliche. Y ahí se limitaba mi conocimiento de pueblos originarios. Pero aquí hemos hablado con los Licanantay, o sea, con todos los pueblos originarios, y la verdad ha sido una explosión de descubrimiento de cosas nuevas que yo no conocía, y por cierto, que mejoran de alguna manera la comprensión del mundo, conocer distintas realidades. Entonces, lo que se ha llamado el tintineo, o ver tantos colores, tantas formas, me encanta que Isabela Mamani ande con sus sombreros grandes, me encanta que el hermano del pueblo chango no se saque el gorro de pescador. Nunca se lo saca. Eternamente. Sí. De hecho, yo le dije que el otro día que me regalara uno y me regaló uno, y ahora me dice, Chango Domínguez, ¿dónde está tu gorro? Nos matamos de risa. O sea, de alguna manera como interactuar cercana y fraternalmente con personas diversas, esa cuestión es pero preciosa, es exquisita, y yo creo que nos abre la posibilidad de verdad poder construir las cosas de mejor manera. Quiero contar una experiencia que tuve ayer, que para mí fue una experiencia religiosa. Estábamos sentados en la Comisión de Derechos Fundamentales y el profesor Roberto Celedón estaba explicando por qué era tan importante respetar los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y lo estaba haciendo muy a su manera, hablando pausadamente, explicando con experiencias personales de que en los 70 estuvo preso, o sea, de una manera muy ceremoniosa. Y como él habla tan lento, se le cortó el micrófono y ahí quedó. Y todos a coro dijimos, no, pero denle un poquito más. Y la derecha, Rocío Cantuaria en particular, también, sí, denle más tiempo. Yo encontraba tan bonito mundos que de repente son tan distintos o pueden tener diferencias tan profundas y tan sustantivas, justamente diciendo, no, denle más tiempo al profe. Fue tan bonito que yo lo grabé. Entonces les voy a mostrar, mire, ahí está el profesor Celedón hablando, y esto fue cuando pidieron más tiempo. Y enfrente está Rocío Cantuaria con sus asesores de derecha muy concentrados mirando, pidiendo más tiempo para escucharlo. Entonces, yo estoy seguro que solo la perspectiva del tiempo nos dará noción real del momento histórico que estamos viviendo. Sí, yo comparto con... Bueno, qué hermoso escucharte, Gaspar, y hermoso también te encuentran acá en nuestro público. ¿Qué dice Jaime Durán? Dice, se me fue para acá, YouTube. Alison Robert dice, vicepresi Gaspar, y te pone corazones. Carla Espinosa dice, Gaspar, qué lindo que estés en el programa, un abrazo. Mariela Conejero, grande Gaspar. Alison Robert dice, médicos salubristas son mejores que los ingenieros comerciales. Por cierto, yo concuerdo contigo también, Alison, pero hay que preguntar. Bueno, y dice, tiene toda la razón el invitado. Un buen médico pregunta a sus pacientes dónde y en qué condiciones vive y con quiénes para realizar un diagnóstico más correcto. Elías Acevedo dice, oh, qué maravillosa reflexión. Ahora me encanta más el vicepresidente Gaspar Domínguez. Aura Montoya dice, excelente Gaspar Domínguez en ese puesto y en su acción como salubrista. En Facebook, Sandra Ortiz dice que lúcido Gaspar. Y Antonio Cifuentes, tremendo Gaspar, aguante la convención. Daniela BS dice, tremenda profundidad y belleza en las palabras de Gaspar. Esa mirada es la que tanto nos hace bien. Oye, déjame decir algo, Ale, porque en el fondo lo que viene ahora es, en la convención, voy a poner un poco más acento en el trabajo, es hacer las normas, ¿cierto, Gaspar? Estamos ahora entrando todas las iniciativas de norma, las populares, las nuestras, y están entrando hartas. Y seguimos luchando contra el tiempo, tú lo sabís. Es una cuestión que entran muchas, vamos a tener que tratar de recogerlas todas para hacer la mejor norma. Yo estoy en la Comisión 6, que voy a decir una cosa, es bastante más fácil que otras, porque es más técnica y tenemos una ventaja, primera vez no nos golpeen, pero tenemos una ventaja de ser 18 o 19 abogados, por lo tanto entendemos el lenguaje. Pero creo que en otras comisiones ese problema no está tan solucionado como en el nuestro. Por ejemplo, en el tuyo mismo, en tu comisión, hay mucha diversidad. Hay harta... ¿Cuál comisión? Él está en la de Derechos Fundamentales. Derechos Fundamentales. Es la más... O sea, tiene la tarea más grande está ahí.
y con harta diversidad. ¿Cómo lo veis tú? Porque las 6, por ejemplo, yo te digo que funcionamos más o menos bien. No, más o menos, más que más o menos, te digo, en verdad. Funcionamos harto bien. Porque no hemos puesto de acuerdo en muchas cosas y es como Hay más uno muy técnica. desordenado ahí, sí, entre Mauricio Daza y Daniel Stingo. Bueno, hay varios desordenados. Viera ya Hugo Gutiérrez, bueno, pues, como, ya. Pero funcionamos. En la tuya, yo no sé, ¿cómo lo van a hacer ustedes? ¿Qué piensas tú de la comisión tuya de los derechos fundamentales en términos de mucha materia, mucha diversidad? Y yo tengo la impresión, y ahí tú me podés corregir, que hay algunos que no quieren que esto avance. Sí, mira, lo primero que me gustaría explicar, Daniel, a las personas que nos están viendo, es más o menos cómo se hacen las normas para contextualizar por qué es tan difícil. Mira, aquí yo tengo el cronograma. Yo la verdad estoy durmiendo con el cronograma bajo la almohada, lo ando trayendo bajo el brazo, porque la tarea que tenemos con la Presi es sacar esto adelante en los tiempos establecidos. Esa es nuestra tarea. Y quería explicar cómo se hacen las normas, como para que la gente cache más o menos de qué se trata, y después poder decir por qué es tan difícil la tarea que tenemos en la comisión. El reglamento establece que todas las iniciativas de norma que vienen de constituyente o que vienen de la ciudadanía deben discutirse razonadamente o en un tiempo razonable. Entonces hay que escuchar los argumentos a favor, en contra y votar. Y en las comisiones, que son 7 comisiones, en cada comisión se va a votar las normas y las que se aprueben se van a tomar y se van a llevar al plenario. El plenario es la instancia grande, donde estamos todos los convencionales. Y en ese plenario se va a volver a votar la misma norma y la que se apruebe con 103 votos, es decir, 2/3, que son muchos votos, va a tomarse automáticamente como con estas máquinas del supermercado y se va a llevar a la bolsa de las normas aprobadas, que son las que van a estar en el texto constitucional. Si se rechaza en el plenario, se vuelve a la comisión. Y en la comisión la revisarán, le cambiarán algunas cosas y la mandan por segunda vez al plenario. Si en este plenario, esta segunda vez, se aprueba, se toma y se lleva a la bolsa de normas aprobadas. Si se rechaza, se elimina, porque ya 2 veces se rechazó de GCLS. Entonces, va a pasar que de las comisiones van a ir saliendo muchas normas a el plenario, y del plenario algunas se van a devolver a las comisiones, y otras se van a ir a esta bolsa de normas aprobadas. Y al final, el día miércoles 27 de abril, en mayo, se va a conformar la comisión de armonización. Exacto. Que van a agarrar todas estas normas aprobadas, que son muchas, y van a tratar de pegotearlas y rejuntarlas para que sea un texto armónico. Por cierto, se van a repetir muchas cosas, muchas normas, entonces esta comisión va a sugerir borrar algunas cosas. Van a hacer que quede como con una redacción y estilo armónico. No puede ser un pegoteo como un trabajo que hicieron distintos compañeros de curso, ¿cierto? Con distintas redacciones. Entonces se va a armonizar. Esa es la pega que se viene. Entonces, gran parte del trabajo y la deliberación se va a dar dentro de las comisiones. ¿Sí? Y cada comisión debe discutir razonadamente cada norma. Y si tú ves ahora llevamos, no sé, 330 normas ingresadas, yo estimo que vamos a llegar alrededor de las 1000, y yo creo que 1/3 de todas las normas más o menos son de la Comisión de Derechos Fundamentales. Entonces, esa comisión tiene la dificultad de que vamos a tener que discutir muchísimas normas. Muchísimas. Y el tiempo es finito. Y eso tiene una consecuencia, tiene un costo. Y el costo es que el tiempo para discutir cada norma puede que sea un tiempo más o menos reducido. Sí. Entonces, eso es un hecho de la causa porque hay que cumplir los tiempos. Y ese yo creo que va a ser el principal desafío en una comisión compuesta por 33 personas. Pucha. Y algunas personas somos muy distintas. O sea, tenemos rostros, digamos, emblemáticos de lado y lado, poniéndonos de acuerdo, pero yo siempre digo, y voy a repetir, tenemos una fecha, tenemos que cumplir esa fecha, y tenemos que ponernos de acuerdo antes de que esa fecha se cumpla, porque no tenemos otra opción. Así que vamos avanzando. Entonces, nomás, no queda otra. Disculpa, Respecto Gaspar. de eso, Gaspar, no hay ninguna posibilidad entonces que se alargue el proceso para apoyar iniciativas de normas populares. No. Mira, nada está escrito en piedra, pero la verdad es que tenemos un tiempo tan pequeño que prolongar eso significaría postergar todo. Claro, Porque el por eso- 14 de por eso le febrero, pregunto. el Día de los Enamorados, vamos a tener la primera sesión de votación en el plenario. O sea, donde ya vamos a empezar a tener los primeros artículos aprobados para el texto constitucional. Sin armonizar, por cierto. Después pueden cambiar Claro. algunas cosas, pero los textos aprobados vamos a tener el 14 de febrero ya definitivamente. Y en las Entonces, sesiones no ya es fueron razonable. aprobadas las primeras normas generales. Ya hay Perdón. normas generales aprobadas en comisiones. Perdón, yo estaba tomando notas Sí. en todo ese proceso, ¿ya? Que veo que está un poquito enredado, por supuesto, porque se tiene que pasar
después de vuelta, etcétera, etcétera. En esto, entonces, entendiendo que se tiene que hacer esa fiscalización y esa comparación, vamos hacia atrás. Yo creo que la mejor forma de hacerlo. La fecha para empezar la armonización, porque en ese momento tiene que estar todo listo para armonizar. Entonces, ¿cuándo empieza la armonización? Los primeros días de mayo. Mayo. Los ¿ya? primeros días de mayo. Ya, entonces, antes de eso, tienen que tener toda esta cuestión lista. Sí. ¿Ya? Y entonces tener que salir del plenario, ¿cuándo entonces? Como últimos días de Antes de abril. mayo. Sí, pues antes del último día de abril tienes que entregar todo esa bolsa que dijo Gaspar de normas aprobadas el último día de abril para entregarla a la Comisión de Armonización. La fecha límite que tienen en realidad es últimos días de abril para tener ese documento. Sí. Entonces tiene que pasar por comisión, plenario, comisión de vuelta y plenario. Sí. Esa como retroalimentación antes de abril. Entonces Sí. está empezando. ¿Cuándo empieza el debate entonces? ¿Qué debate? Los debates ya empezaron. En las comisiones. Los debates ya empezaron. Ya, mira, No, es importante para lo que votar dice las Hassan. normas. Yo creo que es importante precisar porque esta cuestión es súper enredada. El debate empezó ya en todas las comisiones, porque debate se llama cuando empezamos a discutir distintas opiniones. Y la votación en general ya empezó en varias comisiones también. La votación en general, para que la gente no entienda, tiene que ver con decir cosas generales. Sí, esto sí, esta no, como cosas genéricas. Porque las decisiones sustantivas, las votaciones en específico, no se juntan los patrocinios de las normas populares. Claro. Por eso las votaciones en específico, o sea, ya votaciones en serio, a zanjar cosas en detalle, empiezan solo en febrero. 1 de febrero. Y el 14, 1 de febrero. Claro, 1 de febrero, correcto. Y el 14 de febrero tendremos las primeras votaciones en el Pleno, ¿sí? En el Pleno donde vamos a ir ya tomando para esta bolsa de normas aprobadas. El miércoles 27 de abril se va a conformar la Comisión de Armonización. Y el miércoles 27 de abril necesitamos tener ya todas las normas aprobadas en las comisiones. Entonces, como la Comisión de Armonización va a estar compuesta por 44 convencionales, todo el resto vamos a estar recorriendo los territorios, contándole a la gente qué es lo que se ha aprobado, y estos 44 personas de la Comisión de Armonización van a estar tratando de ponerse de acuerdo para poder hacer que conversen estos distintos textos. Y entre ahora y el 27 de abril, que es cuando se conforma la Comisión de Armonización, vamos a estar funcionando en paralelo las comisiones y el plenario. Entonces las comisiones vamos a estar preparando normas para tirar al plenario y vamos a tener el plenario 1 o 2 veces a la semana para ir aprobando las normas para tirarla a la armonización. Entonces es una cosa que va a carriles en paralelo. Y en el plenario vamos a rechazar algunas normas que van a volver a las comisiones y las comisiones van a estar funcionando en paralelo con el plenario. Entonces va a ser una locura en cuanto vamos a tener que trabajar, como lo hemos hecho hasta ahora, muchísimo. Probablemente de lunes a sábado. Yo estoy seguro, Daniel, que seguramente vamos a sesionar algunas comisiones los días domingos, de repente en la noche, como ya pasó en la etapa de reglamento, que hubo comisiones que sesionaron hasta las 4 de la mañana, porque el tiempo es limitado y tenemos que hacer la pega dentro de este tiempo. Y hay un tema, mientras más se pongan de acuerdo las comisiones, más fácil va a ser en el plenario. Porque si tú tienes... Exactamente. Claro, porque si tú tienes, por ejemplo, un amplio sector que en la comisión, porque en las comisiones hay de todas las posiciones, conglomerados de políticos, no políticos, independientes. Si más llegan con una norma más armadita, el plenario va a decir, usted compañero que estaba en esa comisión, ¿trabajó en ella? ¿Está de acuerdo? Sí, estamos todos de acuerdo. Ya, entonces compañero, aprobémosla porque los nuestros pensamos que está bien. Entonces, mientras más armadita, mientras más acuerdos haya en las comisiones, llegando con una norma armada, los plenarios va a ser más fácil que vayan despejando esas normas y entrando a esta bolsa de normas aprobadas que dice Gaspar, que yo creo que es muy interesante, por eso que en las comisiones se converse mucho y se llegue con amplios acuerdos. Ojo, nosotros... Gaspar es muy claro, yo creo que se ha entendido muy bien el proceso. Debería ser usted ahí como ser una especie de vocero de gobierno, es que el vocero de la CC. Me encantó, Sí, porque la primera vez que entendí una que es bien. comunicadora, creo que usted comunica excelente. Finalmente hay una pregunta que me gustaría para cerrar hacerte, que de hecho... que tiene mucho que ver con la pregunta que yo quería hacerte, que es más general, ya no del funcionamiento de la Convención Constitucional, donde además aprovecho de decir que acuérdense de apoyar, tenemos solo hasta el 31 de enero, en realidad, a las 12 de la noche, para apoyar las 7 iniciativas que cada ciudadano tiene el derecho a apoyar desde los 16 años. Dice Ignacio Farías, ¿falta más especialización en medicina familiar? Entonces, respecto de eso, ¿qué sueñas tú
que debería quedar en salud dentro de una constitución? Buena ¿Qué, pregunta. cómo debería estar eso ahí dentro de la constitución específicamente? Oye, ese es el tema que me trajo aquí, entonces no me voy a dar 2 minutos para eso. Me Espera, una falta de para. respeto. Tómate lo que queráis. No, Nosotros 30 pusimos los 2 minutos porque tú dijiste que teníais poco tiempo. Tómate el que queráis. 30 segundos. No, que se tome el que quiera. Si él dijo que No, tenía poco tiempo, oye. dele de nomás. Tenemos todo el Oye, programa. hay muchas cosas que decir en esto, sí, pero sabemos, y Daniel como abogado sabe mejor que nosotros probablemente, que las constituciones establecen lineamientos, principios generales. Y hay un gran principio que yo creo que debe, de alguna manera, guiar todas las políticas públicas en materia de salud. Todas. Después podemos discutir el detalle, todo lo podemos discutir. Pero lo que debe primar es que todas las personas hagamos la misma fila. Yo creo que eso es lo prioritario. Veamos cómo lo escribimos, hablemoslo con los expertos, hablemoslo con los saludistas, con los abogados constitucionalistas. Pero la lógica que se utilizó, por ejemplo, para las vacunas del COVID, que vacunamos primero a los adultos mayores. Después vacunamos a los crónicos. Después fuimos bajando por edad y la gente joven sana fueron los últimos en vacunarse. ¿Por qué? Porque la gente joven sana era quien menos lo necesitaba. Bueno, todos lo necesitaban, pero comparativamente menos. ¿Cómo funciona hoy día, por ejemplo, en Chile atenderse en un cardiólogo? Si hay un caballero que necesita urgente atenderse con un cardiólogo porque tiene una enfermedad, perdón, no urgente, porque las urgencias funcionan distinto. Si hay un caballero que necesita atenderse con un cardiólogo porque tiene un problema cardíaco, tiene que pasar una lista y esperar hasta que tenga la hora. Pero si Hassan necesita ver un cardiólogo mañana, Hassan tiene la capacidad de pago y puede ir a verlo mañana a una clínica. Esa cuestión es impresentable. Es impresentable que el acceso a los recursos sanitarios o los recursos médicos dependa de la capacidad de pago. Y por eso creo que lo prioritario, y esto no es una locura de Corea del Norte, por favor, pasa en gran parte del mundo desarrollado, que los recursos sanitarios se prioricen en función de la necesidad y no de la capacidad de pago. Y eso ya lo vimos en Chile. Lo vimos con las vacunas del COVID, lo vimos con el uso de las camas críticas en el contexto de la pandemia, lo vemos con la lista de trasplantes, que es una lista nacional. Y los que están peor, digamos, o que más necesitan la atención están primero. No están primero los que tienen el mejor plan de ISAPRE. Están primero los que lo necesitan primero. Y esa lógica, que como te digo, veamos cómo lo escribimos, veamos cómo se establece, por cierto que habrá que hacer transiciones a un sistema distinto. Pero esa lógica de hacer todo en la misma fila y poner primero los que lo necesitan primero, es lo más importante en materia de salud. Solo por dar un dato, de todas las horas especialistas que tenemos en Chile, más del 50% están en el sector privado. Y en el sector privado se atiende menos del 20% de los chilenos. Sí, po. Entonces la distribución de la torta es una cuestión absurda. Y como te digo, las cotizaciones, mira, todo lo podemos discutir, discutámoslo. Y yo podría hablar larga y tendidamente de estos temas porque me apasionan y lo he estudiado. Pero en principio es que todos hagamos la misma fila y el acceso a los recursos sanitarios sea en función de la necesidad y no de la capacidad de pago. Muy bien. Gracias, Gaspar, por estar Pucha, esta que mañana habla en La Voz de los bonito el que Sobran. vicepresidente. De verdad que es un placer escucharte. Así que un abrazo para ti y grande. Arriba. Vamos, Muchas que se puede. gracias, Gaspar. Nos vemos pronto. Gracias. Cuando quieran. Listo. Ojalá. Cuando que quieran, te oye, tengamos y de manden vuelta a, pronto, a- a Daniel a hacer ejercicio, a hacer harta actividad física para que llegue más como Tranquilo. más calmado. Po. No, no Sí, por funciona, favor. hemos Vamos a poner tratado una eso. cama elástica en la oficina. Buena idea. Sí, por favor. Chao, gracias. Que estés Chao, muy que les bien. vaya bien. Gracias. Chao. Oye,